El eco de las risas se extendía por todo el auditorio como una onda de crueldad colectiva. Carmen Guadalupe Morales estaba de pie en el podio, sintiendo cómo cada carcajada era una daga que se clavaba en su orgullo. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el micrófono, y su acento rural mexicano acababa de provocar la burla despiadada de 200 ejecutivos de clase alta. ¿De verdad esperan que tomemos en serio una presentación de negocios con ese acento de pueblo? La voz cortante de Victoria Santamaría, directora de la Cámara de Comercio Internacional, resonó desde la primera fila como una sentencia judicial. Todos se rieron, todos menos Carmen, que mantenía la cabeza alta a pesar de que sentía cómo su mundo se desmoronaba frente a 200 pares de ojos que la veían como un espectáculo pintoresco. Lo que ninguno de esos empresarios millonarios sabía era que estaban a punto de presenciar una de las lecciones de humildad más devastadoras de sus vidas, porque Carmen Guadalupe Morales no era solo una mujer con acento rural que había llegado por casualidad a esa conferencia de negocios. Era algo mucho más poderoso, algo que iba a cambiar para siempre la definición de éxito en esa sala llena de prejuicios. Para entender realmente lo que estaba sucediendo en ese auditorio de lujo en el Hotel Presidente de la Ciudad de México, necesitamos retroceder 25 años, hasta un pequeño pueblo llamado San Miguel de las Flores. Enclavado entre las montañas de Oaxaca, donde el Internet llegó apenas 5 años atrás y donde el sonido más común no son los claxones de los automóviles, sino el canto de los gallos al amanecer. Carmen había nacido en una casa de adobe con piso de tierra, donde el lujo era tener suficientes tortillas para toda la familia, y donde su padre, Evaristo Morales, trabajaba 18 horas diarias en el campo para mantener a 6 hijos. Su madre, doña Esperanza, no sabía leer ni escribir, pero tenía una sabiduría que ninguna universidad podría enseñar. «Mija», le decía doña Esperanza, mientras remendaba ropa a la luz de una vela, «las palabras son como semillas. Si las plantas en tierra fértil, crecen flores hermosas. Si las plantas en tierra seca no pasa nada, pero si las plantas en tu corazón, ahí sí que pueden cambiar el mundo». Carmen tenía 7 años cuando descubrió que tenía un don extraño y casi mágico. Podía escuchar un idioma una sola vez y comenzar a entenderlo. No sabía cómo explicarlo. Las palabras en otros idiomas simplemente se organizaban en su mente como piezas de rompecabezas que encontraban su lugar natural. Todo comenzó con el padre O'Malley, un sacerdote irlandés que llegó al pueblo como misionero. Carmen lo escuchaba hablar en inglés durante las misas, y sin que nadie se lo enseñara, comenzó a entender lo que decía. Un día, después de la misa, se acercó al padre con la timidez de una niña campesina. «Father», le dijo en Mint, un inglés imperfecto pero comprensible, «I understand when you speak about God in your language». El padre O'Malley casi se desmaya del shock. Esa niña descalza, con vestido remendado y manos manchadas de tierra, acababa de dirigirse a él en inglés sin haber tomado una sola clase formal. «¿Cómo aprendiste inglés, pequeña?», le preguntó en español, sus ojos azules brillando de asombro. «No lo aprendí, padre. Solo lo escucho y lo entiendo». El padre O'Malley se convirtió en su primer mentor. Durante los siguientes 3 años, le enseñó inglés formalmente, pero también le trajo libros, casetes de idiomas que conseguía en la ciudad y, más importante aún, le enseñó que su don no era casualidad, era responsabilidad. «Carmen», le decía mientras caminaban por los senderos polvorientos del pueblo, «Dios no da talentos para esconderlos debajo de la cama, los da para cambiar el mundo». A los 10 años, Carmen ya dominaba completamente el inglés. A los 12, había aprendido francés escuchando las canciones que traía un comerciante que venía de la capital. A los 14, dominaba el italiano después de ayudar a traducir para una familia de turistas que se perdió en el pueblo durante 3 días. Pero su vida cambió para siempre cuando cumplió 15 años. El padre O'Malley tenía que regresar a Irlanda por problemas de salud y antes de irse tomó una decisión que alteraría el destino de Carmen. «Esperanza», le dijo a la madre de Carmen durante una visita en 1906, la que el aroma de frijoles hervidos llenaba la pequeña cocina. «Su hija tiene un don que se ve una vez en 1 millón de personas. Si se queda aquí,
ese don morirá con ella. Pero si me permite llevarla a la ciudad para que estudie... Doña Esperanza se quedó en silencio durante largos minutos, con las manos entrelazadas sobre su regazo y los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. «¿Cuánto tiempo?», preguntó finalmente. «Todo el tiempo que sea necesario para que pueda volar con sus propias alas». Esa noche, Carmen empacó sus pocas pertenencias en una maleta de cartón que había visto mejores días. Su ropa cabía completa en un solo cajón, pero su corazón llevaba los tesoros más grandes: el amor incondicional de sus padres, la sabiduría de su pueblo y un don que estaba a punto de enfrentar el mundo. La despedida fue desgarradora. Su padre, hombre de pocas palabras pero emociones profundas, la abrazó con fuerza. «Mija, no importa qué tan lejos llegues o qué tan alto vueles, nunca olvides de dónde vienes. Ese acento que cargas no es motivo de vergüenza, es tu pasaporte a casa». En la ciudad, Carmen vivió en un convento donde trabajaba limpiando dormitorios a cambio de techo y comida, mientras estudiaba en una escuela secundaria pública. Las monjas, inicialmente escépticas sobre esta niña rural, pronto descubrieron que tenían en sus manos a una estudiante extraordinaria. Sor María Teresa, la directora del convento, notó que Carmen pasaba todas sus noches libres en la biblioteca pública, devorando libros en diferentes idiomas. «¿Qué estás leyendo, hija?», le preguntó una noche, encontrándola inclinada sobre un libro grueso. «Estoy aprendiendo alemán, hermana. Este libro habla sobre economía internacional, y creo que si entiendo cómo funciona el dinero en diferentes países, podré ayudar mejor a mi pueblo». Sor María Teresa se sentó junto a ella, observando cómo esta adolescente de 16 años traducía conceptos económicos complejos entre 4 idiomas diferentes como si fuera lo más natural del mundo. «Carmen, ¿has pensado en la universidad?». «Todos los días, hermana. ¿Pero qué? No tengo dinero, y no sé si personas como yo pueden ir a lugares como esos». Sor María Teresa sonrió con esa sabiduría que solo poseen quienes han dedicado su vida al servicio. «Hija, el dinero se puede conseguir, las conexiones se pueden hacer, pero el talento como el tuyo, eso no se puede comprar ni enseñar, y yo voy a asegurarme de que tengas todas las oportunidades que mereces». Los siguientes 2 años fueron un huracán de estudios, becas, exámenes y preparación. Carmen no solo terminó la preparatoria con las calificaciones más altas de su generación, sino que había añadido portugués y mandarín a su repertorio lingüístico. Cuando llegó el momento de los exámenes de admisión universitaria, Carmen se presentó en la Universidad Nacional con una confianza que contrastaba brutalmente con su origen humilde. Durante la entrevista de beca, el panel de académicos la miraba con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Señorita Morales», le dijo el doctor Ramírez, director de la Facultad de Negocios Internacionales, «vemos que afirma dominar 6 idiomas. Eso es bastante inusual para alguien de su trasfondo». Carmen los miró directamente a los ojos, sintiendo en ese momento el peso de las expectativas de todo su pueblo. «Doctor, con todo respeto, mi trasfondo no determina mi capacidad, mi origen no limita mi potencial, y mi acento no define mi inteligencia». Luego procedió a responder sus preguntas en los 6 idiomas que dominaba, demostrando no solo fluidez, sino un entendimiento profundo de las culturas asociadas con cada lengua. 2 semanas después, recibió una carta que cambiaría su vida. No solo había conseguido la beca completa, sino que la universidad le había ofrecido un puesto como asistente de investigación en el Centro de Estudios Internacionales. Pero ahora, 10 años después de haber llegado a la ciudad como una adolescente rural con una maleta de cartón, Carmen se encontraba de pie en el podio más importante de su carrera, siendo humillada públicamente por el mismo tipo de personas que siempre habían dudado de ella. Lo que estos ejecutivos no sabían era que Carmen ya no era solo una mujer con talento para los idiomas. Era la fundadora de Bridges International, una empresa de consultoría que había revolucionado la manera en que las compañías mexicanas hacían negocios en mercados internacionales, y lo que estaba a punto de suceder iba a demostrarles que subestimar a alguien por su acento es uno de los errores más costosos que se pueden cometer en el mundo de los negocios. De quien ha luchado por cada sílaba. Podio.
aunque podía sentir cómo su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que el micrófono lo captaría. Las risas habían disminuido, pero no habían desaparecido. Se habían convertido en esos susurros maliciosos que son aún más crueles porque requieren que la víctima se esfuerce por escucharlos. En serio, la Cámara de Comercio está tan desesperada por inclusión que ahora invita a ¿cualquiera? La voz provenía de Miguel Ángel Herrera, heredero de una de las fortunas textiles más grandes del país, sentado en la tercera fila con la sonrisa condescendiente de quien nunca ha tenido que luchar por nada. Victoria Santamaría, desde su trono en la primera fila, levantó una mano perfectamente manicurada para pedir orden, pero la diversión en sus ojos era inconfundible. «¿Señorita Morales?», preguntó, pronunciando el apellido como si fuera una palabra extranjera que le costara trabajo articular. «Entendemos que viene a hablarnos sobre estrategias de expansión internacional, pero francamente me pregunto si alguien que claramente nunca ha salido de... ¿Dónde dijo que era?» «Oaxaca», respondió Carmen, su voz manteniéndose firme a pesar de la tormenta que rugía en su interior. «Ah, sí, Oaxaca». Victoria sonrió con esa crueldad refinada que solo perfeccionan quienes han sido criados en la crueldad. «Me pregunto si alguien que nunca ha salido de Oaxaca realmente puede aconsejar a empresas que operan en mercados internacionales sofisticados». El murmullo de aprobación que siguió a esas palabras fue como una ola de desprecio colectivo. Carmen pudo ver cómo los asistentes se acomodaban en sus asientos, claramente disfrutando del espectáculo que se había convertido en su presentación. En la segunda fila, Alejandro Vázquez Mendoza, director de una multinacional farmacéutica, se inclinó hacia su compañero de asiento. «Mi asistente me comentó que esta mujer supuestamente maneja varios idiomas», dijo en un susurro lo suficientemente alto como para que Carmen lo escuchara. Pero claro, una cosa es chapurrear inglés turístico y otra muy diferente es entender las complejidades del comercio internacional. Carmen sintió cómo la familiar sensación de ser juzgada antes de abrir la boca se apoderaba de ella. Era la misma sensación que había experimentado en su primer día en la universidad, cuando sus compañeros de clase la miraban como si fuera una curiosidad antropológica, la misma que había sentido en su primera entrevista de trabajo, cuando el entrevistador le preguntó si estaba segura de que quería estar ahí. Pero había una diferencia crucial entre la Carmen de 19 años y la Carmen de 32 que estaba parada en ese podio. La experiencia había convertido esa sensación de vulnerabilidad en combustible para una determinación inquebrantable. «Señores», comenzó Carmen, ajustando el micrófono con gestos que ahora parecían más seguros, «entiendo que mi presencia aquí pueda resultar inesperada para algunos de ustedes». «Inesperada es una palabra muy diplomática», murmuró Roberto Slim, sobrino del magnate mexicano desde la cuarta fila. Carmen escuchó el comentario, pero continuó como si no hubiera pasado nada. «Vengo a hablarles sobre algo que considero fundamental para el futuro de las empresas mexicanas en el mercado global, la capacidad de comunicación auténtica en contextos multiculturales». «¿Comunicación auténtica?». Victoria se irguió en su asiento, claramente preparándose para el siguiente ataque. «Disculpe, señorita Morales, pero ¿cómo va a hablar de comunicación internacional alguien que, que habla como habla?». El golpe fue directo y cruel. Carmen sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Su acento, la melodía lingüística que había heredado de su madre, de su pueblo, de sus raíces más profundas, acababa de ser convertido en un arma en su contra. «Mi acento», respondió Carmen, y por primera vez en toda la interacción su voz tembló ligeramente. «Es parte de quién soy». «Exactamente nuestro punto», intervino Miguel Ángel con una sonrisa que era pura malicia. «¿Cómo va a representar a empresas mexicanas en mercados internacionales si su manera de hablar inmediatamente revela su origen?» La palabra origen fue pronunciada como si fuera una enfermedad contagiosa. Carmen miró al auditorio, viendo fila tras fila de rostros que habían decidido su valor antes de escuchar una sola palabra de su presentación. Eran rostros que representaban privilegio heredado, educación comprada y oportunidades que habían llegado envueltas en apellidos prestigiosos y cuentas bancarias generosas. «¿Saben qué?», dijo Carmen, su voz adquiriendo una nueva calidad.
Tienen razón en algo. Mi origen sí me define. Victoria sonrió con satisfacción, pensando que finalmente había logrado quebrar a esta mujer impertinente. Me define como alguien que ha tenido que ganarse cada oportunidad, continuó Carmen. Me define como alguien que entiende el valor real de las palabras, porque ha tenido que luchar por cada una de ellas. Me define como alguien que no confunde privilegio con capacidad. El auditorio se quedó momentáneamente en silencio. No era el silencio respetuoso de la atención, sino el silencio tenso de la confrontación inminente. Muy inspirador, dijo Victoria con sarcasmo venenoso, pero estamos aquí para hablar de negocios reales, no de superación personal. Y francamente, no veo cómo alguien que claramente nunca ha tenido que manejar cuentas de millones de dólares pueda aconsejarnos sobre estrategia internacional. ¿Millones de dólares? Carmen repitió la frase lentamente, como si estuviera probando el sabor de las palabras. Sí, millones. El tipo de cifras que requieren un nivel de sofisticación que se adquiere a través de cierta educación y experiencia. Carmen abrió la carpeta que había llevado al podio. Dentro había documentos que ninguna de esas personas había visto, contratos que representaban exactamente el tipo de sofisticación que Victoria acababa de mencionar. Victoria, dijo Carmen, y el uso del nombre de pila en lugar del formal señora Santa María causó un shock visible en la directora. ¿Te importaría definir exactamente qué nivel de sofisticación consideras necesario? El cambio de usted a tú fue deliberado, calculado y devastadoramente efectivo. Era una declaración de 1900, guerra lingüística que ninguno de los presentes había anticipado. ¿Perdón? Victoria se puso rígida, claramente ofendida por la familiaridad no solicitada. Te pregunto, Carmen continuó, su acento ahora sonando no como una desventaja, sino como una marca de autenticidad en un mar de artificialidad. ¿Cuál consideras que es el nivel mínimo de experiencia internacional necesario para aconsejar a empresas mexicanas? Bueno, obviamente alguien que haya trabajado con corporaciones multinacionales, que entienda los matices culturales, que haya manejado negociaciones complejas. ¿Negociaciones en qué idiomas? Carmen interrumpió suavemente. ¿Perdón? Pregunto en qué idiomas has manejado negociaciones internacionales, Victoria. El uso repetido del nombre de pila era como pequeñas dagas envueltas en terciopelo. Victoria se estaba poniendo visiblemente incómoda. Bueno, inglés, por supuesto, y algo de francés. ¿Algo de francés? Sí, lo suficiente para... ¿Para qué exactamente? Carmen había tomado el control de la conversación sin que nadie se diera cuenta de cómo había sucedido. Las preguntas no eran agresivas, pero tenían una precisión quirúrgica que estaba disectando la arrogancia de Victoria capa por capa. Miguel Ángel, sintiendo que su aliada estaba en problemas, decidió intervenir. Mire, señorita Morales, no vinimos aquí a ser interrogados por usted, vinimos a escuchar una presentación. Aunque francamente, después de este intercambio, me pregunto si vale la pena continuar. Carmen lo miró directamente, y por primera vez desde que había subido al podio sonrió. No era una sonrisa nerviosa o conciliadora, era la sonrisa de alguien que acababa de darse cuenta de que tenía todas las cartas ganadoras en la mano. Miguel Ángel, dijo, nuevamente usando el nombre de pila con esa familiaridad que desarmaba, tienes razón, definitivamente vale la pena continuar. Se volvió hacia todo el auditorio, su postura ahora irradiando una confianza que no había mostrado antes, porque lo que están a punto de escuchar va a cambiar completamente su perspectiva sobre lo que significa realmente la comunicación internacional efectiva. Carmen pausó, mirando fila por fila a los rostros que la habían juzgado, y sintió ese momento familiar cuando el cazador se convertía en la presa. Y cuando termine, van a entender por qué sus empresas están perdiendo millones de dólares en oportunidades internacionales, mientras que pequeñas empresas como la mía están cerrando contratos que ustedes ni siquiera sabían que existían. De aplastar desafíos antes de que pudieran convertirse en amenazas reales, y no iba a permitir que una mujer de pueblo la desestabilizara frente a los empresarios más poderosos del país. ¿Pequeñas empresas como la suya? Victoria se puso de pie, su altura imponente combinándose con su traje de Chanel para crear una imagen intimidante. Señorita Morales,
Creo que está usted confundiendo fantasía con realidad. La risa que siguió a esas palabras fue diferente a las anteriores. Fue más cruel, más calculada, más diseñada para destruir cualquier vestigio de credibilidad que Carmen pudiera haber construido. Victoria tiene razón, intervino Carlos Elizondo, dueño de una cadena hotelera internacional, desde la quinta fila. Su voz tenía esa calidad áspera de quien fumaba puros caros y consideraba que el dinero era el único idioma que valía la pena hablar. Creo que todos hemos sido muy pacientes hasta ahora, pero esto se está convirtiendo en una pérdida de tiempo. Exactamente, añadió Miguel Ángel, levantándose también como si fuera una declaración de no confianza colectiva. Venimos a una conferencia seria sobre negocios internacionales y nos encuentran con... ¿Qué es esto exactamente? ¿Terapia motivacional? El murmullo de aprobación que recorrió el auditorio fue como una ola de desdén organizado. Carmen podía ver cómo los asistentes comenzaban a recoger sus pertenencias, algunos ya revisando sus teléfonos como si la presentación hubiera terminado oficialmente. Señores, Carmen levantó la voz tratando de recuperar la atención. Si me permiten continuar con mi presentación... ¿Su presentación? Victoria se acercó al podio con pasos que resonaban como martillazos sobre el mármol pulido. Querida, déjeme explicarle algo sobre presentaciones profesionales. Se volteó hacia el auditorio, adoptando una postura teatral que convertía a Carmen en una mera espectadora de su propia humillación. Una presentación profesional requiere credibilidad, requiere experiencia verificable, requiere sobre todo que la persona que habla entienda realmente el nivel al que operamos. Victoria regresó su atención a Carmen, con ojos que brillaban con malicia refinada. ¿Sabe cuánto facturó mi división internacional el año pasado? 250 millones de dólares. ¿Sabe con qué tipo de clientes trabajo? Con ejecutivos de Goldman Sachs que esperan un nivel de comunicación que francamente, bueno, que su manera de hablar simplemente no puede ofrecer. Es cierto, se unió Roberto Slim poniéndose de pie también. En mi última reunión en Tokio, estaba negociando un contrato de 400 millones con ejecutivos japoneses que habían estudiado en Harvard y Oxford. ¿Se imagina si hubiera llegado hablando como usted habla? Las risas volvieron, pero ahora tenían una calidad diferente. Eran risas de superioridad confirmada, de una jerarquía social que se había visto amenazada, pero que ahora reafirmaba su dominio. Carmen sentía cómo cada palabra era una bofetada verbal. Pero lo que más le dolía no eran los ataques a su competencia profesional, sino los ataques a algo mucho más personal. La manera en que hablaba, que era la manera en que hablaba su madre, su padre, toda su gente. Y no es solo el acento, continuó Miguel Ángel, claramente disfrutando el momento. Es toda la presentación. Miren la ropa que trae, miren cómo se para. ¿Se imaginan llevando a esta persona a una cena de negocios en el Plaza de Nueva York? Carmen bajó la mirada instintivamente hacia su traje. Era un traje que había comprado con orgullo, su mejor traje, uno que había elegido cuidadosamente para esta presentación, pero ahora, bajo el escrutinio despiadado de estos millonarios, se sintió como si llevara harapos. Es exactamente lo que estaba diciendo, añadió Victoria con satisfacción venenosa. Nosotros representamos a México en los escenarios internacionales más importantes del mundo. No podemos permitirnos asociarnos con personas que van a confirmar todos los estereotipos negativos que el mundo tiene sobre nuestro país. El golpe fue devastador, porque contenía una verdad retorcida pero reconocible. Carmen había enfrentado exactamente esos estereotipos durante toda su carrera internacional, y había luchado contra ellos cada día. Además, continuó Carlos Elizondo, acercándose al podio como un buitre detectando carroña, hablemos de credenciales reales. ¿De qué universidad se graduó, señorita Morales? ¿Harvard? ¿Wharton? ¿INSEAD? De la Universidad Nacional, respondió Carmen, sintiendo cómo su voz sonaba pequeña en el auditorio que se había convertido en un coliseo. ¿La Universidad Nacional? Carlos soltó una carcajada. ¿La universidad pública? Querida, nosotros contratamos consultores que estudiaron en las mejores escuelas de negocios del mundo. ¿Qué puede ofrecer alguien que estudió en una universidad gratuita? La manera en que pronunció gratuita fue como si hubiera dicho inferior o de segunda clase. Y hablemos de experiencia real. Se sumó Alejandro Vázquez Mendoza,
claramente animado por el linchamiento colectivo. ¿Con qué empresas ha trabajado? ¿Cuáles son sus clientes más importantes? Porque si vamos a tomar consejos sobre estrategia internacional, necesitamos saber que viene de alguien que realmente ha jugado en las ligas mayores. Carmen sentía como si estuviera siendo rodeada por una jauría de lobos corporativos. Cada pregunta era una trampa. Cada comentario era una daga envuelta en cinismo aristocrático. Mi empresa, comenzó, pero su voz se quebró ligeramente. ¿Su empresa? Victoria se acercó más, como un depredador que había detectado debilidad. ¿Cómo se llama su empresa? ¿Dónde está ubicada? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cuál es su facturación anual? Las preguntas llegaron como metralleta verbal, diseñadas no para obtener información, sino para demostrar la supuesta insignificancia de Carmen frente a estos titanes corporativos. Bridges International, logró decir Carmen, pero su voz sonaba ahogada en el eco del auditorio hostil. ¿Bridges International? Miguel Ángel fingió buscar en su memoria. Nunca escuché de esa empresa. ¿Alguien aquí conoce Bridges International? El murmullo negativo que recorrió el auditorio fue como una sentencia de muerte profesional. Exactamente, dijo Victoria con triunfo malicioso. Y ahí está el problema. Nosotros movemos el mundo empresarial mexicano. Si no hemos escuchado de su empresa, es porque probablemente no vale la pena escuchar sobre ella. Carmen sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. Toda su vida había luchado contra este momento. El momento en que su origen, su acento, su diferencia, la convertirían en un espectáculo de humillación pública. Miren, continuó Carlos con falsa compasión, no queremos ser crueles. Estoy seguro de que usted hace su mejor esfuerzo, pero hay niveles en este mundo y francamente, usted no ha demostrado que pertenezca al nuestro. Es cierto, añadió Roberto. Tal vez debería considerar trabajar con empresas más apropiadas para su nivel. Empresas locales, pequeñas, que no requieran el tipo de sofisticación internacional que nosotros manejamos. La condescendencia en su voz era más insultante que cualquier agresión directa. Era la condescendencia de quien cree estar haciendo un favor al explicarle a alguien inferior cuál es su lugar en el mundo. Victoria regresó a su asiento, claramente satisfecha con la destrucción que había orquestado. Creo que todos hemos aprendido una lección valiosa aquí, dijo mientras se acomodaba en su silla como una reina en su trono. La importancia de verificar las credenciales antes de dar plataformas a cualquiera. El auditorio se llenó de murmullos de aprobación. Algunos empresarios ya estaban guardando sus teléfonos, otros revisando sus relojes Rolex, todos claramente listos para terminar con este espectáculo embarazoso. Carmen se quedó de pie en el podio, sintiendo el peso de 200 pares de ojos que la habían juzgado, condenado y desechado. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el micrófono, y por un momento se vio tentada a simplemente disculparse, recoger sus cosas y salir de ahí con la poca dignidad que le quedaba. Pero entonces algo cambió en su expresión. Una calma extraña, casi peligrosa, se extendió por su rostro como la calma que precede a un huracán. ¿Ya terminaron?, preguntó Carmen, su voz adquiriendo una nueva calidad que hizo que varios asistentes levantaran la vista de sus teléfonos. Victoria la miró con sorpresa. ¿Perdón? Pregunto si ya terminaron con su espectáculo. Carmen repitió, y ahora había algo en su tono que ninguno de ellos había escuchado antes. Era el sonido de alguien que acababa de decidir que había llegado el momento de jugar sus cartas reales. Varios empresarios se sintieran inexplicablemente incómodos. Perfecto, dijo Carmen, su acento oaxaqueño ahora sonando no como una desventaja, sino como una marca de autenticidad en un mar de artificialidad. Ya que han terminado de hablar sobre niveles y credenciales, permítanme mostrarles lo que realmente significa operar en ligas internacionales. Victoria frunció el ceño, claramente confundida por el cambio de actitud. ¿Perdón? Victoria. Carmen se dirigió directamente a ella, manteniendo esa familiaridad que tanto la había irritado. Mencionaste que trabajas con Goldman Sachs. ¿Podrías decirme específicamente con qué división? Bueno, con la división de inversiones internacionales, Victoria respondió, pero había una vacilación en su voz que no había estado ahí antes. Interesante. Carmen asintió lentamente. ¿Y podrías mencionar el nombre de tu contacto principal allí? No veo por qué tendría que... Oh,
Es solo curiosidad profesional. Carmen la interrumpió suavemente, pero con una autoridad que era completamente nueva. Verás, acabamos de cerrar un acuerdo muy importante con Goldman Sachs la semana pasada. Un contrato de consultoría para su expansión en mercados latinoamericanos. Me preguntaba si trabajamos con las mismas personas. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Era el silencio de la sorpresa, de la confusión y del primer indicio de que algo no estaba saliendo como esperaban. ¿Usted trabajó con Goldman Sachs?, preguntó Miguel Ángel, su voz perdiendo parte de esa arrogancia que había mantenido durante toda la tarde. «Trabajo», Carmen corrigió con énfasis en el presente. «De hecho, acabo de regresar de Nueva York. 3 días de reuniones intensivas con su equipo de estrategia global». Carmen abrió su carpeta y extrajo un documento que había mantenido guardado hasta ese momento. Era un contrato oficial, con el logo de Goldman Sachs claramente visible en el cinto setmenos. Encabezado. «¿Les gustaría ver el contrato?», preguntó con esa misma sonrisa que ahora parecía contener secretos peligrosos. Carlos Elizondo se inclinó hacia adelante, tratando de leer el documento desde su asiento. «¿Ese es realmente un contrato de Goldman Sachs?». «Completamente real», Carmen confirmó. «Firmado hace exactamente 6 días por el director de Estrategia Global para América Latina. ¿Quieren que les lea la cantidad? Porque creo que mencionaron algo sobre facturación de millones de dólares». Alejandro Vázquez Mendoza se puso visiblemente nervioso. «¿Cuál es la cantidad?». $4.5 millones por una consultoría de 2 años. Carmen respondió con la misma naturalidad con la que habría mencionado el clima. «Para desarrollar estrategias de comunicación intercultural en mercados latinos. Al parecer, mis habilidades lingüísticas no son tan irrelevantes como pensaban». El impacto de esas palabras fue inmediato y visible. Roberto Slim se puso pálido. Victoria abrió la boca, pero no salió sonido alguno, y Miguel Ángel parecía estar procesando información que no encajaba con su comprensión previa del mundo. «Pero eso no es todo», continuó Carmen, claramente disfrutando el efecto que sus revelaciones estaban causando. «Roberto, ¿mencionaste algo sobre negociaciones en Tokio?». Roberto asintió mecánicamente, como si estuviera en shock. «¡Qué coincidencia! El mes pasado estuve en Tokio también. 3 semanas trabajando con Mitsubishi Corporation en la reestructuración de su división latinoamericana». Carmen extrajo otro documento de su carpeta. «¿Quieren adivinar cuánto valió ese contrato?». El auditorio estaba tan silencioso que se podía escuchar la respiración colectiva de 200 personas tratando de procesar lo que estaban escuchando. $6.2 millones, Carmen anunció. «¿Y saben por qué me eligieron por encima de McKinsey, Bain y Boston Consulting Group?». Nadie respondió. Nadie podía responder. «Porque mientras ustedes estaban impresionando a los japoneses con sus títulos de Harvard y sus trajes italianos, yo estaba hablando con ellos en japonés fluido, entendiendo matices culturales que ningún MBA puede enseñar y ofreciendo perspectivas que solo alguien que realmente entiende múltiples culturas puede proporcionar». Carmen se alejó del podio y comenzó a caminar por el escenario, comandando la atención de manera que habría parecido imposible 30 minutos antes. «Carlos, mencionaste algo sobre el Plaza de Nueva York», se dirigió al dueño de hoteles, quien asintió débilmente. «El mes pasado tuve una cena de negocios precisamente ahí, con los ejecutivos de Marriott International. Estuvimos discutiendo su expansión en mercados latinos emergentes». «¿Marriott?», Carlos murmuró, reconociendo inmediatamente a uno de sus competidores más importantes. «Sí, Marriott. Firmamos un acuerdo de consultoría por 3 años, $8.7 millones. Curiosamente, durante la cena, mencionaron que habían considerado trabajar con algunas empresas mexicanas, pero que habían decidido trabajar directamente conmigo porque, en sus palabras, necesitaban a alguien que realmente entendiera tanto la mentalidad corporativa americana como la cultura latinoamericana auténtica». Carmen hizo una pausa, dejando que las implicaciones de sus palabras se asentaran como explosiones controladas en la mente de cada empresario presente. «¿Y saben qué más dijeron?», continuó, su voz adquiriendo un tono casi conversacional que era terriblemente efectivo. «Dijeron que habían tenido experiencias negativas con consultores mexicanos que parecían más interesados en impresionar con su estatus que en ofrecer valor real». El golpe fue sutil pero letal.
Sin mencionarlo directamente, Carmen acababa de sugerir que estos empresarios habían perdido oportunidades de negocio por exactamente las actitudes que habían demostrado esa tarde. Pero permítanme hablarles de mi favorito. Carmen regresó al podio, pero ahora su postura irradiaba una autoridad que nadie podía cuestionar. La semana pasada recibí una llamada de Volkswagen Group. ¿Saben por qué me llamaron? Victoria negó con la cabeza, claramente en estado de shock, porque necesitaban a alguien que pudiera manejar negociaciones simultáneas en alemán, inglés, portugués y español para coordinar su estrategia de producción en Brasil, México y Estados Unidos. Al parecer, mis habilidades poco sofisticadas con los idiomas eran exactamente lo que necesitaban. Carmen extrajo su teléfono y mostró un email que había recibido esa mañana. De hecho, acabo de recibir la confirmación. El contrato más grande de mi carrera, $12.4 millones por 4 años de consultoría estratégica intercultural. El número cayó sobre el auditorio como una bomba nuclear silenciosa. $12.4 millones era más de lo que muchas de las empresas presentes facturaban en un año completo. ¿Y saben cuál fue el factor decisivo? Carmen preguntó, su sonrisa ahora completamente predatoria. Mi acento. ¿Su acento? Miguel Ángel logró articular, su voz apenas un susurro. Exactamente. El director de operaciones globales de Volkswagen me dijo textualmente, Carmen, necesitamos a alguien que suene auténticamente latina, que entienda realmente las culturas con las que trabajamos, no alguien que trate de sonar como ejecutivo. Americano. Necesitamos autenticidad, no imitación. Carmen caminó lentamente hacia la primera fila, donde Victoria seguía sentada en estado de shock total. Resulta, Victoria, que en el mundo real de los negocios internacionales, la autenticidad vale más que la pretensión, la competencia real vale más que los apellidos heredados, y la capacidad de comunicarse genuinamente en múltiples culturas vale infinitamente más que la habilidad de impresionar en cenas de country club. Se volteó hacia todo el auditorio, que estaba sumido en un silencio que ya no era de desprecio, sino de reconocimiento aterrorizado de que habían subestimado completamente a la mujer que habían intentado humillar. ¿Saben cuál es la diferencia real entre ustedes y yo?, preguntó Carmen, su voz ahora cargada de una autoridad que nadie se atrevía a desafiar. Ustedes nacieron en la cima y han pasado sus vidas tratando de mantener a otros fuera. Yo empecé desde abajo y he pasado mi vida construyendo puentes para que otros puedan subir. Carmen regresó al podio y recogió su carpeta, pero antes de cerrarla, extrajo un último documento. Y ahí es donde entra la verdadera razón por la que estoy aquí hoy, dijo, su sonrisa ahora conteniendo una promesa que nadie podía interpretar completamente. Todo el país, y necesita socios locales. Contratos. ¿Son realmente? Su frase se desintegró en el aire, incapaz de completar una pregunta que ya conocía la respuesta. ¿Reales? Carmen sonrió con una mezcla de diversión y compasión que era infinitamente más devastadora que cualquier crueldad. Victoria, ¿por qué mentiría sobre algo tan fácil de verificar? Carmen extrajo su teléfono y marcó un número. El auditorio entero pudo escuchar el tono demarcado a través del sistema de sonido. Goldman Sachs, Strategic Consulting. Division, this is Rebecca Martínez speaking. La voz cristalina con acento americano llenó el auditorio como una campana de autenticidad. Rebecca, hi, it's Carmen Morales from Bridges International. I'm actually in a presentation right now, and some colleagues were curious about our recent contract. Would you mind confirming the basic details? Of course, Carmen. Congratulations again on the deal. $4.5 million over 2 years for Latin American market penetration strategies. Our team is really excited to work with you. Your cultural insights during the New York meetings were absolutely invaluable. Carmen cortó la llamada y observó los rostros pétreos del auditorio. ¿Alguna otra verificación que necesiten?, preguntó con una inocencia que era pura provocación. Miguel Ángel Herrera se había puesto visiblemente pálido. Sus manos temblaban ligeramente mientras trataba de procesar las implicaciones completas de lo que acababa de escuchar. Pero, ¿cómo es posible que nunca hayamos oído de su empresa?, balbuceó, aferrándose a cualquier hilo de lógica que pudiera explicar su error monumental. ¿En serio quieres que responda a esa pregunta, Miguel Ángel?
Carmen se acercó a él con pasos que ahora resonaban con autoridad absoluta, porque la respuesta no va a ser muy cómoda para ti. Miguel Ángel asintió mecánicamente, como un hombre caminando hacia su propia ejecución. Nunca han oído de mi empresa porque ustedes no operan realmente en el nivel que creen. Viven en un ecosistema cerrado hablando entre ustedes, impresionándose mutuamente con los mismos nombres, los mismos clubes, las mismas referencias. Carmen se volteó hacia todo el auditorio. Mientras ustedes estaban jugando al networking en cenas de la Cámara de Comercio, yo estaba construyendo relaciones reales con tomadores de decisión globales. Mientras ustedes estaban midiendo su éxito por quién conocían en el País Club, yo estaba midiendo el mío por los resultados que podía entregar en 3 continentes. Roberto Slim se puso de pie bruscamente, su cara enrojecida por una mezcla de vergüenza y desesperación. Esto es imposible. No puede ser que alguien que se detuvo, dándose cuenta de que cualquier cosa que dijera solo cavaría su tumba más profundo. Que alguien como yo haya logrado lo que ustedes solo pretenden haber logrado. Carmen completó la frase con una precisión quirúrgica. Roberto, ¿te das cuenta de lo que acabas de admitir? Roberto se hundió de vuelta en su asiento como un globo desinflado. Carlos Elizondo, el dueño de hoteles que había sido especialmente cruel, se aclaró la garganta nerviosamente. Carmen, señorita Morales, yo creo que hubo un malentendido. Si hubiéramos sabido que usted tenía este nivel de experiencia, ¿habrían sido menos crueles? Carmen lo interrumpió. ¿Habrían juzgado menos mi acento? ¿Habrían mostrado más respeto por mi origen? La pregunta colgó en el aire, como una espada de Damocles. Carlos, permíteme explicarte algo fundamental sobre el carácter, continuó Carmen. La manera en que tratas a las personas que consideras inferiores revela exactamente quién eres. No necesitabas saber sobre mis contratos para tratarme con respeto básico. Necesitabas solamente ser un ser humano decente. Alejandro Vázquez Mendoza intentó una aproximación diferente. Señorita Morales, claramente hubo una falta de comunicación inicial. Si nos hubiera presentado sus credenciales desde el principio, mis credenciales, Carmen se volteó hacia él con una intensidad que lo hizo encogerse en su asiento. Alejandro, yo no tengo que presentar mis credenciales para merecer respeto básico, y francamente, el hecho de que pienses que sí lo tengo que hacer muestra exactamente por qué tu empresa está perdiendo terreno en mercados internacionales. Se dirigió hacia el centro del escenario, comandando la atención de todos como un general, dirigiéndose a tropas derrotadas. ¿Saben cuál es el problema real de empresarios como ustedes?, preguntó, su voz adquiriendo un tono educativo que era infinitamente más insultante que cualquier grito. Han confundido privilegio con competencia durante tanto tiempo que ya no pueden reconocer el talento real cuando lo tienen frente a ustedes. Victoria intentó un último esfuerzo por recuperar algo de dignidad. Carmen, entiendo que estés molesta por la recepción inicial, pero creo que todos podemos ser adultos aquí. Si realmente tienes las conexiones que dices tener, tal vez podríamos discutir oportunidades de colaboración. La risa que salió de Carmen fue musical y devastadora al mismo tiempo. ¿Oportunidades de colaboración?, repitió como si estuviera saboreando las palabras. Victoria, hace una hora me dijiste que personas como yo confirman estereotipos negativos sobre México. Me dijiste que no había escuchado de mi empresa porque probablemente no valía la pena escuchar sobre ella. ¿Y ahora quieres colaborar? Victoria se puso roja como un tomate maduro. Yo no quise ser tan dura. Simplemente estaba tratando de mantener estándares profesionales. ¿Estándares profesionales? Carmen se acercó a ella hasta quedar a menos de 1 metro. Victoria, tus estándares profesionales acaban de costarte la oportunidad de negocio más grande de tu carrera. ¿Qué quiere decir? Carmen regresó al podio y tomó el último documento que había mencionado. ¿Recuerdan que mencioné una propuesta específica para el mercado mexicano? Levantó el papel como si fuera una sentencia judicial. Amazon Web Services está planeando una expansión masiva en América Latina. Necesitan socios locales para manejar relaciones gubernamentales, integración cultural y estrategia de comunicación. El impacto de esa revelación fue como una explosión nuclear en cámara lenta. Amazon Web Services
representaba miles de millones de dólares en oportunidades de ese negocio. El contrato principal vale 60 millones de dólares durante 5 años, continuó Carmen con una calma letal. Vine aquí hoy porque AWS me pidió que identificara empresas mexicanas que pudieran ser socios estratégicos adecuados. Miguel Ángel se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. ¿Está diciendo que vino aquí para evaluarnos como posibles socios? Exactamente, Carmen asintió. Necesitaban empresas con alcance nacional, experiencia internacional y, sobre todo, valores corporativos que alinearan con su compromiso de inclusión y diversidad. El silencio que siguió fue el sonido de oportunidades multimillonarias evaporándose en tiempo real. Desafortunadamente, Carmen continuó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lo que presencié hoy me ha dado una imagen muy clara de los valores corporativos que realmente practican. Carlos se levantó desesperadamente. Espere, lo que pasó hoy no representa quiénes somos. Realmente, podemos demostrarle que somos diferentes, ¿Diferentes cómo, Carlos? Carmen lo cortó con precisión láser. Van a ser diferentes cuando crean que la persona frente a ustedes puede beneficiarlos. Van a mostrar respeto solo cuando sepan que la otra persona tiene poder para ayudarlos o lastimarlos. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo justo antes de llegar a la puerta. Señores, lo que ustedes me mostraron hoy no fue un malentendido, fue su verdadero carácter, y ese carácter no es compatible con los valores que Amazon busca en sus socios estratégicos. Roberto Slim se puso de pie, con lágrimas de desesperación en los ojos. Por favor, esto va a arruinar nuestras empresas. No pueden juzgarnos por un momento de... Un momento. Carmen se volteó lentamente. Roberto, esto duró 1 hora completa, 1 hora de crueldad sistemática, de humillación calculada, de discriminación pura. No fue un momento, fue una revelación. La manija de la puerta, y miró por última vez al auditorio lleno de empresarios millonarios que acababan de darse cuenta de que habían destruido sus propias oportunidades con sus propias bocas. La próxima vez que vean a alguien que consideran inferior, dijo con una voz que se escuchó en cada rincón del auditorio silencioso, recuerden este día, recuerden que la persona a la que están despreciando podría ser exactamente la persona que tiene el poder de cambiar sus vidas. Detuvo su mano en la manija de la puerta, como si una idea final hubiera cruzado por su mente. Se volteó lentamente, y la expresión en su rostro había cambiado una vez más. Ya no era la frialdad calculada de la venganza, era algo más profundo, más sabio, más poderoso. «Pero ¿saben qué?», dijo, su voz adquiriendo una calidad que llenó el auditorio como miel dorada. «No vine aquí solo a darles una lección sobre humildad». Regresó al centro del escenario, caminando con esa gracia natural que ahora todos podían ver había estado ahí desde el principio, solo que habían estado demasiado ciegos por sus prejuicios para reconocerla. «Vine aquí porque genuinamente creí que podría encontrar socios dignos para uno de los proyectos más importantes de mi carrera». Victoria levantó la cabeza con una mezcla de esperanza y terror. «¿Qué quiere decir?». Carmen sonrió, pero esta vez la sonrisa tenía una calidez que ninguno de ellos había visto antes. «Significa que todavía tengo fe en la capacidad humana para crecer, para cambiar, para ser mejor de lo que fueron en sus peores momentos». Se dirigió hacia la primera fila y se sentó en el borde del escenario, adoptando una postura que era simultáneamente poderosa y accesible. ¿Saben cuál es la diferencia real entre el éxito sostenible y el éxito superficial?, preguntó, su tono ahora educativo pero sin condescendencia. El éxito superficial se basa en excluir a otros, en mantener ventajas artificiales, en construir muros más altos. Miguel Ángel se inclinó hacia adelante, claramente colgado de cada palabra. El éxito sostenible se basa en incluir talento, en crear oportunidades para otros, en construir puentes que eleven a todos. Carmen se puso de pie y caminó hacia Victoria, pero esta vez su aproximación no tenía nada amenazante. «Victoria, hace 1 hora me preguntaste cuáles eran mis credenciales. Déjame contarte sobre mis credenciales reales». Se volteó hacia todo el auditorio. «Mi primera credencial es que cuando tenía 12 años, traduje para una familia de turistas perdidos en mi pueblo, gratis, durante 3 días, porque era lo correcto.
Mi segunda credencial es que cuando llegué a la ciudad, trabajé limpiando baños en un convento para pagar mis estudios y nunca me sentí humillada por trabajo honesto. Su voz se fue intensificando, pero no con agresión, sino con una pasión que era magnética. Mi tercera credencial es que cuando conseguí mi primer trabajo en consultoría, en lugar de olvidarme de mi pueblo, establecí un programa de becas para que otros jóvenes oaxaqueños pudieran tener las mismas oportunidades. Carmen caminó hacia Carlos Elizondo. Mi cuarta credencial, Carlos, es que cuando Marriott me contrató, lo primero que propuse fue un programa de capacitación para empleados rurales, porque sabía que el talento no se concentra solo en las ciudades. La transformación en el auditorio era palpable. Los rostros que habían estado llenos de arrogancia y desprecio ahora mostraban algo diferente, respeto genuino y en algunos casos, lo que parecía ser admiración. Y mi quinta credencial, Carmen regresó al centro del escenario. Es que a pesar de cómo me trataron hoy, todavía estoy aquí, todavía creo en ustedes, y todavía estoy dispuesta a darles una oportunidad. Roberto Slim se puso de pie lentamente, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué nos daría una oportunidad después de lo que hicimos? Carmen lo miró directamente, y en sus ojos había una compasión que era más poderosa que cualquier castigo. ¿Por qué, Roberto? Yo también he cometido errores. Yo también he juzgado mal a las personas. La diferencia es que aprendí que el verdadero poder no está en castigar a quienes se equivocan, sino en darles la oportunidad de ser mejores. Se dirigió hacia el podio y tomó un nuevo documento que había mantenido separado de todos los demás. Amazon Web Services no solo busca socios para México, anunció. Busca crear un modelo de negocio completamente nuevo en América Latina. Un modelo basado en inclusión real, en diversidad auténtica, en aprovechar talento sin importar su origen. Levantó el documento para que todos pudieran verlo. Este es un memorando interno de AWS. Lo que van a escuchar es confidencial y lo comparto porque todavía creo que pueden ser parte de algo extraordinario. El silencio era absoluto, cargado de esperanza y arrepentimiento. AWS quiere lanzar el programa más grande de desarrollo empresarial inclusivo en la historia de América Latina. $60 millones es solo el comienzo. Están hablando de una inversión de $500 millones en 5 años. Los números cayeron sobre el auditorio como lluvia de oro. Pero aquí está la clave. Carmen continuó. Solo trabajarán con empresas que demuestren un compromiso real con la inclusión. No basta con firmar documentos o hacer declaraciones públicas. Quieren ver cambios reales, acciones concretas, transformación auténtica. Victoria se puso de pie lentamente. ¿Qué tendríamos que hacer?, preguntó con una humildad que era completamente nueva en ella. Tendríamos, Carmen enfatizó la palabra, que construir algo completamente diferente. Una asociación donde el respeto no se base en apellidos o cuentas bancarias, sino en talento y carácter. Miguel Ángel levantó la mano como un estudiante pidiendo permiso para hablar. ¿Nos está ofreciendo ser parte de esa asociación? Después de todo lo que pasó hoy, Carmen sonrió con una calidez que transformó completamente la energía del auditorio. Les estoy ofreciendo la oportunidad de demostrar que pueden ser diferentes, demostrar que pueden crecer, de probar que el día de hoy fue su peor momento, no su momento definitorio. Carlos se acercó al escenario. ¿Qué necesita de nosotros? ¿Cómo podemos demostrar que hemos cambiado? Primero, Carmen levantó un dedo. Quiero ver cambios reales en sus políticas de contratación, no cuotas simbólicas, sino búsqueda activa de talento diverso. Segundo, levantó otro dedo. Quiero ver programas de mentoría donde ustedes compartan oportunidades con empresarios que vienen de orígenes similares al mío. Tercero, su voz se intensificó. Quiero ver que cuando se encuentren con la próxima Carmen Morales, la traten con el respeto que merecía desde el momento en que subió a este podio. Alejandro Vázquez Mendoza se puso de pie. ¿Y si hacemos todo eso? Si realmente cambiamos. Carmen caminó hacia él y extendió su mano. Entonces construiremos algo que ninguno de nosotros podría lograr solo. Construiremos un modelo de negocios que no solo genere ganancias, sino que genere oportunidades. No solo éxito para nosotros, sino éxito para miles de personas que merecen una oportunidad. Alejandro tomó su mano
y el gesto se sintió como un pacto. Uno por uno, los otros empresarios se acercaron. Victoria, Miguel Ángel, Carlos, Roberto, cada uno extendiendo la mano no solo para estrechar la de Carmen, sino para comprometerse con una forma completamente nueva de hacer negocios. «Hay una última cosa», dijo Carmen cuando todos se habían reunido alrededor del escenario. «Amazon me pidió que presentara un informe sobre la cultura empresarial mexicana basado en lo que observara hoy». Los rostros se tensaron momentáneamente. «Les voy a decir exactamente lo que les voy a decir a ellos», Carmen continuó, «que presencié una transformación extraordinaria, que vi a un grupo de líderes empresariales reconocer sus errores, asumir responsabilidad por sus acciones y comprometerse con un cambio real». Victoria se limpió una lágrima. «¿Por qué hace esto por nosotros?». Carmen miró a cada uno de ellos, viendo no a los empresarios arrogantes que habían tratado de humillarla, sino a los seres humanos que podían llegar a ser. Porque el día que dejemos de creer en la capacidad humana para cambiar, para crecer, para ser mejor, es el día que perdemos nuestra propia humanidad. Se dirigió hacia la salida, pero esta vez sus pasos no sonaban como una despedida, sino como el comienzo de algo nuevo. «Nos vemos la próxima semana», dijo desde la puerta. «Tenemos un imperio de inclusión que construir, para construir algo más grande que sus egos individuales». El verdadero triunfo no había sido destruir a sus oponentes, sino convertirlos en aliados. No había sido demostrar su superioridad, sino crear una oportunidad para que todos fueran mejores. Pasillos corporativos. Ahora la llevaban por las aceras con pasos que resonaban diferente. No era el sonido de alguien que había ganado una batalla, sino de alguien que había descubierto una verdad profunda sobre el poder y la humanidad. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Victoria. «Carmen, no puedo dormir. Sigo pensando en todo lo que pasó hoy. ¿Podríamos hablar? Necesito entender cómo convertirme en la persona que debería haber sido desde el principio». Carmen sonrió, deteniéndose frente a un puesto de tacos, donde el aroma de tortillas recién hechas la transportó instantáneamente a su infancia. Ordenó 3 tacos de carnitas y se sentó en uno de los bancos de plástico, creando un contraste surreal entre la elegancia de su traje de presentación y la simplicidad auténtica del lugar. «3 tacos, por favor, don Joaquín», le dijo al taquero, un hombre de unos 60 años con manos curtidas por décadas de trabajo honesto. «¿Con todo?», preguntó don Joaquín con esa amabilidad natural que Carmen había extrañado durante las horas pasadas en el mundo corporativo. «Con todo», confirmó Carmen, y las palabras tenían un significado más profundo que solo los ingredientes de los tacos. Mientras esperaba su comida, Carmen reflexionó sobre el viaje que había comenzado esa mañana. Había entrado al Hotel Presidente como Carmen Guadalupe Morales, la niña de Oaxaca que se había convertido en empresaria exitosa. Pero salía como algo diferente. Alguien que había entendido que el verdadero liderazgo no se trata de demostrar cuán alto puedes llegar, sino de cuántas personas puedes llevar contigo en el ascenso. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Miguel Ángel. «Carmen, estuve revisando nuestras políticas de contratación. Nos hemos perdido de tanto talento por los filtros que hemos puesto. ¿Podrías ayudarnos a rediseñar todo el proceso? Quiero que mi empresa refleje realmente los valores que debería haber tenido desde siempre». Don Joaquín le entregó los tacos con una sonrisa que valía más que todos los contratos millonarios del mundo. «Se ve usted muy contenta, joven. ¿Tuvo un buen día?». Carmen mordió su taco, saboreando no solo la comida, sino la simplicidad de la pregunta. En este lugar, don Joaquín no la conocía como la consultora de empresas multinacionales. No sabía sobre sus contratos con Goldman Sachs o Amazon. Para él, ella era simplemente otra persona que había venido a disfrutar de buena comida después de un largo día. «Sí, don Joaquín, un día muy educativo». «Eso es bueno. La educación nunca termina, ¿verdad? Yo ya tengo 63 años y todavía aprendo algo nuevo cada día». Las palabras del taquero resonaron profundamente en Carmen. Aquí estaba un hombre que probablemente nunca había pisado una universidad, pero que acababa de expresar una de las filosofías más profundas sobre el crecimiento personal. Otro mensaje llegó, esta vez de Carlos. «Carmen, quiero disculparme no solo por hoy, sino por años de pensar de manera equivocada.
Mi hijo estudia en Harvard, y cuando le conté lo que pasó hoy, me dijo algo que me partió el corazón. Papá, me das vergüenza. Necesito cambiar, no solo como empresario, sino como persona. Carmen terminó su primer taco y observó el movimiento de la calle. Oficinistas saliendo de trabajos que probablemente odiaban. Estudiantes cargando libros y sueños. Vendedores ambulantes que habían convertido la supervivencia en arte. Cada persona tenía una historia, un talento, un valor que iba mucho más allá de cualquier etiqueta que la sociedad quisiera ponerles. Don Joaquín, dijo Carmen, ¿puedo preguntarle algo? Claro, joven. ¿Usted siempre quiso tener un puesto de tacos? Don Joaquín se rió, una risa profunda y auténtica. No, para nada. Yo estudié para maestro, 30 años enseñando matemáticas en una escuela primaria. Pero cuando me jubilé, mi pensión no alcanzaba para vivir. Dignamente. Así que aprendí a hacer tacos de mi compadre y aquí estoy. ¿Se arrepiente? ¿Sabe qué? Al principio sí, me sentía como si hubiera fracasado, pero después me di cuenta de algo. Sigo educando. Cada persona que viene aquí se lleva algo más que comida. Se lleva un momento de humanidad, de respeto, de dignidad. Tal vez esa es una educación más importante que las matemáticas. Carmen sintió cómo los ojos se le llenaron de lágrimas. Este hombre, que cualquier empresario del auditorio habría ignorado por completo, acababa de expresar una verdad más profunda sobre el éxito y el propósito que cualquier teoría de negocios de Harvard. Su teléfono siguió vibrando con mensajes. Roberto, Carmen, mis empleados me han estado enviando sugerencias sobre cómo mejorar nuestra cultura corporativa. Por primera vez en años, siento que realmente me están escuchando, no solo obedeciendo. Alejandro, he estado pensando en mi hijo. Quiero que crezca en un mundo donde el talento sea valorado por sí mismo, no por el apellido que lo acompañe. Gracias por enseñarme que todavía es posible construir ese mundo. Carmen ordenó 3 tacos más, no porque tuviera hambre, sino porque quería quedarse más tiempo en este lugar donde el valor se medía en amabilidad y la riqueza se contaba en sonrisas auténticas. ¿Sabe, don Joaquín? Hoy aprendí algo muy importante. ¿Qué aprendió? Aprendí que el acento que me avergonzaba cuando era joven es en realidad mi superpoder. Don Joaquín la miró con curiosidad. Verá, continuó Carmen, durante años traté de cambiar mi manera de hablar para encajar en ciertos ambientes, pero hoy me di cuenta de que mi acento no es una desventaja, es autenticidad, es historia, es la prueba de que he recorrido un camino real, no un camino comprado. Así es, joven, la gente auténtica siempre se reconoce, no importa cómo hablen o de dónde vengan, la autenticidad no se puede fingir. Carmen miró su teléfono y vio que tenía 37 mensajes sin leer, 37 empresarios que habían pasado de despreciarla a buscar desesperadamente su aprobación y guía, pero en lugar de sentir satisfacción por la venganza, sentía algo más poderoso, esperanza. Don Joaquín, ¿puedo contarle algo? Por supuesto. Hoy estuve en una presentación donde un grupo de personas muy importantes me trataron muy mal por mi acento, por mi origen, pero al final resultó que yo tenía algo que ellos necesitaban desesperadamente. ¿Y qué hizo usted? Primero quise castigarlos, pero después me di cuenta de que tenía una oportunidad más grande, enseñarles a ser mejores. Don Joaquín asintió sabiamente. Eso es porque usted tiene clase, joven. La clase no se compra en tiendas caras. La clase se construye con decisiones correctas, especialmente cuando nadie nos está viendo. Carmen terminó su último taco y se preparó para partir, pero algo la detuvo. Don Joaquín, ¿me permitiría hacerle una propuesta? ¿Qué tipo de propuesta? Estoy trabajando en un proyecto muy grande, un programa de desarrollo empresarial. Necesitamos personas que entiendan realmente lo que significa servir con dignidad, construir relaciones auténticas, valorar a cada persona. ¿Le interesaría ser parte de nuestro equipo de consultores en experiencia de cliente? Don Joaquín la miró con asombro. ¿Usted habla en serio? Completamente en serio. Su filosofía sobre educación, respeto y dignidad es exactamente lo que necesitan aprender las empresas más grandes del mundo. Las lágrimas corrieron por las mejillas curtidas de don Joaquín. Joven, toda mi vida pensé que había terminado como maestro cuando me jubilé, pero usted me está diciendo que puedo seguir enseñando pero a nivel internacional.
No solo enseñando, don Joaquín, liderando, porque el tipo de liderazgo que el mundo necesita no se aprende en universidades, se aprende en lugares como este, de personas como usted. Carmen le dio su tarjeta de presentación y un abrazo que significaba más que cualquier contrato. Mientras se alejaba del puesto de tacos, Carmen reflexionó sobre la ironía perfecta del día. Había comenzado siendo juzgada por empresarios que se consideraban superiores y terminaba descubriendo sabiduría auténtica en un taquero que nunca había pretendido ser más de lo que era. Su teléfono vibró una vez más. Era un mensaje de su madre desde Oaxaca. «Mija, tuve un sueño muy hermoso contigo anoche. Soñé que volabas muy alto, pero nunca olvidabas de dónde viniste. ¿Cómo estuvo tu día importante?» Carmen sonrió mientras escribía su respuesta. «Mamá, aprendí que volar alto no significa alejarse de nuestras raíces, significa llevarlas con nosotros para que otros puedan ver que es posible. Permanecer fieles a quienes somos mientras ayudamos a otros a convertirse en quienes pueden llegar a ser». Encontraban Victoria, Miguel Ángel, Carlos, Roberto y Alejandro, pero también estaba don Joaquín, vestido con un traje elegante pero conservando esa dignidad natural que ninguna ropa cara podría otorgar. Junto a él, una joven indígena de Chiapas que hablaba 5 idiomas, un programador afrodescendiente de Veracruz que había revolucionado la seguridad cibernética y una emprendedora de Sonora que había transformado residuos agrícolas en biocombustible. Hace exactamente un año, comenzó Carmen, su voz ahora amplificada no solo por el micrófono, sino por la autoridad moral que se había ganado. Subí a este mismo podio y fui humillada por mi acento, juzgada por mi origen, despreciada por mi apariencia. El auditorio, ahora lleno de rostros diversos, la escuchaba con una atención reverencial. Hoy regreso, no para recordarles ese día como una herida, sino para celebrarlo como el momento que cambió no solo mi vida, sino las vidas de todos nosotros. Victoria se acercó al micrófono. Su transformación era asombrosa. Había cambiado no solo su actitud, sino su manera completa de ver el mundo. Hace un año, yo era una mujer que medía su valor por su capacidad de hacer sentir inferior a otros, confesó, su voz temblando ligeramente. Carmen no solo me enseñó lo equivocada que estaba, sino que me dio la oportunidad de convertirme en alguien mejor. Se volteó hacia Carmen. Gracias por verme no como la persona cruel que era, sino como la persona que podía llegar a ser. Miguel Ángel tomó el micrófono siguiente. Nuestro programa de inclusión ha contratado a más de 200 personas en el último año, anunció con orgullo genuino. Personas que antes habríamos ignorado por sus acentos, sus orígenes o su falta de conexiones. ¿Y saben qué hemos descubierto? Hizo una pausa dramática. Son los empleados más innovadores, más dedicados y más exitosos que hemos tenido jamás, porque cuando le das una oportunidad a alguien que ha luchado por todo, no la desperdicia. Carlos se acercó al podio cargando un documento grueso. Estos son los números, dijo, levantando el reporte. En el último año, nuestras empresas asociadas en el programa Amazon Bridges han incrementado su productividad en un 43%. Su satisfacción de clientes en un 58% y su retención de empleados en un 72%. Se volteó hacia el auditorio. ¿Saben por qué? Porque cuando construyes una cultura basada en respeto auténtico, en lugar de jerarquías artificiales, liberas el potencial humano real. Don Joaquín se acercó al micrófono con esa humildad natural que lo caracterizaba. Yo nunca pensé que a los 64 años estaría dando conferencias sobre servicio al cliente a ejecutivos de empresas multinacionales, dijo, provocando risas cálidas en el auditorio. Pero resulta que 30 años sirviendo tacos con dignidad me enseñaron más sobre relaciones humanas, auténticas que lo que muchos aprenden en maestrías de negocios. Su comentario no fue cruel, sino simplemente honesto, y el auditorio lo recibió con aplausos sinceros. Carmen me enseñó que todos tenemos algo valioso que ofrecer, continuó don Joaquín. No importa si trabajamos en oficinas elegantes o en puestos callejeros, lo que importa es cómo tratamos a las personas, cómo honramos su dignidad, cómo construimos comunidad. La joven indígena de Chiapas, María Elena, tomó el micrófono. Su historia era extraordinaria.
Había aprendido inglés, francés, alemán, mandarín y japonés viendo videos en Internet mientras cuidaba cabras en su pueblo. Hace 6 meses, yo vendía artesanías en el mercado de San Cristóbal, dijo en un español que llevaba con orgullo las melodías de su lengua materna, el tzotzil. Hoy dirijo el Departamento de Comunicación Intercultural para clientes asiáticos de 3 empresas multinacionales. Se volteó hacia Carmen. Usted me enseñó que mi acento no era algo de lo que avergonzarme, sino algo que me hacía única, valiosa, auténtica, que mi origen no era una limitación, sino una ventaja competitiva. Roberto se acercó al micrófono con lágrimas en los ojos. Mi hijo regresó de Harvard para las vacaciones la semana pasada, comenzó. Por primera vez en años, me dijo que estaba orgulloso de mí, no por el dinero que he ganado o las empresas que poseo, sino por la persona en la que me he convertido. Su voz se quebró ligeramente. Ese es el éxito que realmente importa, no el que se mide en cuentas bancarias, sino el que se refleja en los ojos de las personas que más amamos. Carmen regresó al micrófono central, observando el auditorio que había sido el escenario de su humillación y ahora era el templo de su triunfo más auténtico. ¿Saben cuál es la lección más poderosa de este último año?, preguntó, su voz llenando cada rincón del espacio. No es que yo haya demostrado mi valor a pesar de mi acento. Es que aprendimos que los acentos, los orígenes, las diferencias no son obstáculos para el éxito, son ingredientes esenciales del éxito real. Se alejó del podio y caminó hacia el centro del escenario, porque el mundo no necesita más voces que suenen igual. El mundo necesita la sinfonía completa de la experiencia humana. Necesita la sabiduría de quien ha luchado, la creatividad de quien ha tenido que inventar soluciones, la autenticidad de quien no ha tenido más opción que ser genuino. Carmen miró directamente a la cámara que estaba transmitiendo el evento en vivo a millones de personas alrededor del mundo. Si estás escuchando esta historia y tienes un acento que te avergüenza, un origen que quieres ocultar, una diferencia que consideras una desventaja, déjame decirte algo con absoluta certeza. Su voz se intensificó con una pasión que era magnética. Tu acento es tu música única en la sinfonía del mundo. Tu origen es tu mapa de resistencia y sabiduría. Tu diferencia es tu ventaja competitiva más poderosa. Se dirigió hacia la audiencia con una energía que era contagiosa. No cambies tu voz para que otros te escuchen. Haz que otros aprendan a escuchar la belleza de tu voz auténtica. No escondas tu historia para encajar en espacios que no te valoran. Crea espacios que celebren exactamente quién eres. No minimices tus diferencias para ser aceptado por personas que no entienden tu valor. Encuentra y construye comunidades que reconozcan que tu diferencia es exactamente lo que estaban necesitando. La ovación que siguió fue ensordecedora, pero Carmen levantó la mano para pedir silencio. Y si estás en una posición de poder, si tienes la autoridad para dar oportunidades, para abrir puertas, para cambiar vidas, recuerda esto. Su voz adquirió una intensidad que hizo que cada persona en el auditorio sintiera que le hablaba directamente. La próxima vez que veas a alguien diferente a ti, no preguntes por ¿qué deberías darle una oportunidad? Pregúntate por qué no la merece. Y si no encuentras una respuesta válida, dale la oportunidad. Porque esa persona diferente, con su acento único, con su historia distinta, con su perspectiva auténtica, podría ser exactamente lo que tu empresa, tu comunidad, tu mundo necesita para ser mejor. Carmen hizo una pausa final, mirando los rostros diversos del auditorio que ahora representaban un futuro más justo y más próspero. El éxito real no se mide por qué tan alto puedes llegar olvidándote de tus raíces. Se mide por qué tan alto puedes volar llevando tus raíces contigo y por cuántas personas puedes inspirar a volar a tu lado. Y recuerda siempre, las personas que te juzgan por cómo hablas están perdiendo la oportunidad de escuchar la sabiduría de lo que dices. El mundo no necesita otra versión de alguien más, necesita la primera versión de ti.